Anciano lloraba por la partida de su esposa. Pronto un cuervo se acerca y mira lo que le trajo. La vida a veces puede parecernos injusta. Sí, perder a un ser amado es lo más doloroso que podamos sentir. Es una de las cosas que algún día experimentaremos, lamentablemente. Pero el destino sin duda se encargará de que ese dolor puedas confrontarlo tal vez de una manera menos difícil. Esta es la historia de un hombre que perdió a su esposa. Y aunque no lo creas, cuando vio que todo se derrumbaba y que ya no podía más, sucedió algo realmente inesperado. Por esta razón te invito a quedarte conmigo hasta el final de este video. Estoy seguro que valdrá la pena. Adrián Kuznetsov había dado el último adiós a su esposa hacía poco tiempo. Él había vivido con la mujer durante más de 40 largos años. Por supuesto, desde aquella partida todo cambió para Adrián. Ahora debía de acostumbrarse a vivir sin la persona que lo acompañó durante tantas décadas. Difícil sin duda, mas aún que se avecinaba un largo invierno y la pasaría esta vez en su soledad. Verás, antes de partir la esposa, el hombre tuvo que irse a vivir los 2 últimos años con su hija a la capital. Ella le insistió a ambos que allí cuidaría a su madre. Incluso la hija se encargó de pagarles un pequeño apartamento. Ella hizo todo lo posible para mantener con vida a su mamá. Le pagó buenos médicos, todas sus medicinas, pero lamentablemente debido a la edad no resistió. Ya ves que así es el destino. Cuando Adrián se enteró de aquello, su mundo se vino abajo. Lloraba como nunca antes lo había hecho. Pasaron los días. Su hija y nieto solo podían llegar los domingos por algunas horas a visitarlo, pero el resto de la semana no había alguien con quien hablar. Tal vez podría distraerse un poco con los vecinos. Sin embargo, la mayoría de ellos eran personas jóvenes, y estos no tenían mucha intención de quedarse a conversar con él. Por las tardes salía a caminar un poco por el patio o por los alrededores. Se sentaba en un banco cercano a su apartamento completamente solitario, a pensar un poco en su juventud. ¿Cómo es que pasó tan rápido todos estos años?, se preguntaba. Recordaba el momento en el que le pidió matrimonio a su mujer, el momento de la boda, el nacimiento de su hija y muchos momentos más. Lo recordaba absolutamente todo, y las lágrimas venían a su rostro. Algunos niños que venían del colegio lo miraban y lo saludaban. Él sentía esa energía inocente y radiante que lo ayudaba a estar un poco mejor. O cuando los vecinos salían a tirar la basura y saludaban, hacía que el anciano no se sintiera tan abandonado después de todo, aunque nadie quería sentarse a hablar con él. Y así pasaba el invierno, frío y a la misma vez deprimente. Por otro lado, hay cosas que se rescatan. Todo el mundo sabe que a muchos hombres y mujeres mayores les encanta alimentar a las aves en los parques y otros en alguna parada de autobús o simplemente en el patio de su casa, ya que estos pobres animales muchas veces en invierno pasan hambre. Por lo tanto son alimentados por buenos samaritanos, ya sea con migajas de pan o simplemente con algunos granos de maíz. Y Adrián no era ajeno a eso. Un día él puso un pequeño comedor para estas pequeñas aves. Puso una pequeña taza cerca de un árbol que había en el patio de su edificio. Colocó allí algunos cereales. En un abrir y cerrar de ojos, vio como todas las aves se acercaron. Él los miró y sintió una calidez y mucha paz en su alma. Pero el frío era cada vez más intenso, por lo que el hombre decidió poner un plato con alimento en su balcón para ya no bajar hasta el patio. «Ya vendrán», dijo. Luego él se fue a comer, pero al volver encontró algo muy inusual. El cuenco estaba volteado y casi vacío. El anciano se dio cuenta de que un simple gorrión no podría darle la vuelta a un plato tan grande y hondo en el suelo. Se preguntó quién había venido a comer con él ese día. Entonces quiso saber qué pasaba. A la mañana siguiente puso nuevamente comida y miró desde la ventana de su cuarto, pero nada. Nadie se acercaba. Sin embargo, después de unos minutos, un gran ave de color negro se acercó. Era increíblemente un cuervo. Parecía muy hambriento, y esta vez lo comió absolutamente todo. Pero de repente el animal volteó con esos ojos brillantes e inteligentes, y vio con dirección a la ventana donde estaba el anciano. El animal se percató de aquel hombre, se asustó y voló. Así que ahora el viejo Adrián tenía un amigo. Simplemente sonrió. Al día siguiente el anciano compasivo volvió a llenar el comedero, pero esta vez empezó a poner allí grandes pedazos de panes
manzanas y hasta pedacitos de zanahoria. Recogió también algunas sobras de la sopa que había comido en ese día y lo llevó a su nueva mascota y esperó nuevamente detrás de la cortina de su cuarto. E increíblemente el cuervo voló en busca de su bocadillo. El hombre admiraba su forma. Sus plumas negras azuladas brillantes reflejaban y cautivaban demasiado. Pero luego, algo pasó. El animal se quedó sentado durante mucho tiempo en la baranda del balcón y no bajaba a comer. Sí, esta vez no se atrevió a tomar la comida. El anciano se preocupó, pero ¿qué podría estar pasando? ¿Acaso no le gusta el alimento que le di? No obstante, de repente el cuervo hizo algo increíble. Se dirigió hacia la ventana del dormitorio del hombre, picoteó un poco en el vidrio, como pidiendo permiso, y luego fue a comer. Todos los días comenzaron a ser así. Llegaba, se sentaba en la barandilla del balcón, golpeaba ruidosamente con su pico en la ventana, como para avisar al anciano sobre su presencia, y después comía. Aquello dejó estupefacto al hombre. Aquel acto lo hizo estremecer muchas veces. Pronto el cuervo se acostumbró al anciano a tal punto que tomaba la comida directamente de la palma de su mano. Sí, Adrián llegó a ofrecerle comida a través de la ventana abierta. Esto fue durante casi todo el invierno. Sin embargo, el destino a veces es cruel. A mediados de febrero, el anciano se enfermó. Probablemente se resfrió debido a las tantas veces que salía al balcón. Ya no había fuerzas ni para ir a la tienda, ni a la farmacia. Su hija seguía visitándolo los fines de semana y no podía quedarse con él más tiempo debido a su trabajo. Sin embargo, ella dejaría a alguien para que lo vigile. Le pidió a una vecina suya que le prepare comida y cuide de él, también que mantenga la limpieza. La enfermedad se prolongó durante más de 4 semanas. La tos persistente torturaron por completo al anciano. Ya ni siquiera salía a su balcón. Adrián estaba verdaderamente mal. Estaba helado allí afuera. Ya ni siquiera podía poner alimento a su amigo. Durante los días de enfermedad, solamente la pasaba durmiendo cerca de la estufa. A veces escuchaba al cuervo volar a su balcón y llamarlo durante mucho tiempo, pero por más que quisiera ir, no podía. Pasó el tiempo y poco a poco el cuervo empezó a llegar cada vez menos hacia el balcón de Adrián, y después, tristemente, ya no volvió a escucharlo. Finalmente el hombre mayor empezaba a recuperarse, y poco a poco la temperatura del exterior comenzaba a calentarse, pues ya estaba llegando la primavera. Es así como se fue a la cocina y tomó un trozo de pan para llevárselo a su amigo, pues quería pedirle disculpas. Así que antes se puso un abrigo y salió al balcón. Se quedó parado un buen rato y miró hacia todas partes, en busca de su querido cuervo. Pero él no estaba a la vista. Probablemente a lo mejor se fue, abandonando al anciano. ¿Quién sabe? Perdóname, amigo, decía el hombre con tristeza en sus ojos. Tal vez voló hacia otro lugar, pensaba Adrián. Pronto llegó su hija, y el hombre, ya completamente recuperado, le pidió que mejor lo llevara al campo, al lugar donde vivió con su esposa antes de venirse a la capital. Ya era abril, comenzaba a hacer un mejor clima, y es que en el campo, él y su esposa construyeron una pequeña casa. Tal vez no estaría mal volver a su vida de antes. El lugar siempre estaba tranquilo, pocas casas a los alrededores. Era a este sitio alejado al que el anciano quería volver. La hija no estaba tan de acuerdo, pero sabía que era su voluntad y el hombre era muy terco. Entonces ordenó las cosas de su padre y lo llevó a vivir en la naturaleza. Un día Adrián preparaba su almuerzo en la cocina, cuando de repente escuchó un golpe extraño. Alguien golpeaba incansablemente en su ventana trasera. Era un ruido un poco familiar. El golpe se repetía varias veces. El anciano corrió hacia la ventana, pero no había nada. Entonces salió por la puerta trasera de su casa para ver qué estaba ocurriendo. Y fue así que levantó la mirada y vio en el techo a un pájaro de color negro. Era un cuervo. ¿Acaso eres tú?, se preguntaba el hombre. ¿Cómo puede ser posible? Era claro que el animal había hecho ruido para llamar su atención. El hombre quedó realmente asombrado. Me encontraste aquí, tan lejos de mi apartamento. El anciano no podía creer este milagro. Sabía que los cuervos son aves muy inteligentes, pero no tanto como este cuervo lo demostraba. Unos días después, el cuervo apareció en el árbol con una amiga, y ambos comenzaron a hacer juntos un nido.
Allí el abuelo comprendió que no necesitarían de su ayuda, y lo interesante para él fue ver cómo construían su propio hogar. Era algo que nunca antes había visto. Aquello lo alegró demasiado. Sin embargo, un día el hombre despertó muy triste. Recordó a su esposa y dijo: «Querida, hoy se cumple un año más desde que nos casamos. Cuánto me hubiese gustado que estés aquí». El hombre secaba sus lágrimas y salió a su patio. Allí se sentó en un banco donde solía conversar con su esposa siempre. De alguna manera parecía sentir su presencia. En soledad lloraba, pero de repente vio a su querido cuervo volando a lo lejos. Este se aproximaba. El hombre mayor estaba a punto de descubrir algo increíble. De pronto el cuervo voló por encima de él y dejó caer algo. Y cuando volteó a ver al suelo, vio algo brillante. Era un pequeño anillo. «¿Pero qué me has traído? ¿Acaso un regalo?», preguntó en voz alta. El cuervo hizo un graznido ruidoso en respuesta. Adrián regresó a la casa, se puso las gafas, tomó una lupa, se acercó a la ventana para poder ver con más claridad y comenzó a examinar el regalo del cuervo. Había oído antes de que estos inteligentes pájaros arrastran todo lo que brilla a sus nidos. Imagina la sorpresa cuando se dio cuenta de que ese anillo era de oro, y en toda esta joya había una inscripción que decía: «Amar y respetar». Esta era la frase de su difunta esposa. Él mismo lo compró una vez cuando pidió su mano, pero ella lo perdió todo hace muchísimos años. El anciano estaba tan asombrado que sostuvo el anillo con sus manos durante mucho tiempo. Lo dirigió a su pecho y lloró. «El alma de mi esposa, sin duda, hizo su presencia. Esto significa que me mantiene a salvo y me protege de todo tipo de problemas. Querida mía, gracias por todo». Sin duda una historia increíble. Los animales son seres que siempre nos sorprenderán. Y es que muchas veces los cuervos son clasificados por las personas como animales peligrosos e incluso del mal. No obstante, eso no es así. Ellos, al igual que nosotros, tienen sentimientos. Este cuervo supo agradecerle al anciano por su cuidado de la mejor manera. Algún día veremos a nuestro ser amado partir, pero descuida. Si hiciste el bien, el destino te acercará a él o a ella de una u otra manera. Espero que este video te haya servido. De ser así, no dudes en darnos un pulgar arriba, comentar y compartir. Yo soy Gustavo Valdés, muchísimas gracias por visualizarnos. Por cierto, te invito a suscribirte a este canal si es que aún no lo estás y activar la campanita de notificaciones para recibir lo último que subamos. Hasta la próxima.